Detrás de ellos, dijo Andrés Manuel, está la delincuencia. Pues no estaba la delincuencia. Eran los altos mandos y los mandos medios en activo y en retiro, y los familiares de los soldados detenidos que tomaron las calles y decidieron protestar. Eran las esposas, las madres, los hijos de soldados del ejército mexicano procesados por uso excesivo de fuerza, por infracciones a la disciplina militar, incluso por la muerte de civiles, algunos de ellos armados. Eran mandos medios del ejército en activo y en retiro, que marcharon por la libertad de los soldados detenidos en cárceles, exigiendo poner fin a la simulación de López Obrador. Y le exigían dejar de enviar al ejército a combatir a la delincuencia, al narco, al crimen organizado, sin armas, o llevándolas a los operativos, pero con la instrucción de no usarlas, de replegarse, de retirarse, de no combatir, de correrle a los delincuentes, tácitamente de huir. Y hubo quienes alzaron la voz contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por enjuiciar a soldados del ejército que han enfrentado a civiles armados y les dieron muerte. Y hubo también, y hay que decirlo porque no está bien, quienes exigen liberar a los militares autores de la masacre de Nuevo Laredo. Que 5 jóvenes inocentes hayan sido asesinados a mansalva por soldados merece la mayor de las condenas. Pero el punto es que hay una revuelta, y es desde el interior del ejército y desde el interior de la marina. Hay hartazgo contra los abrazos, no balazos del presidente. Hay brazos caídos frente a la delincuencia y ojos cerrados. Y más capitulación, más rendición, antes de combatir. Y se dejan golpear y se dejan insultar, y eso es una vergüenza militar. Detrás de esas marchas, porque no fue una, fueron 24 marchas simultáneas en todo el país, no estaba la delincuencia organizada, ni los movieron los narcos, como les dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso estaban irritados, porque los categorizó como títeres de la delincuencia, de esos delincuentes a los que López Obrador trata como si fueran las buenas conciencias de México. Y por eso toman las calles, unos vestidos con ropa color verde olivo, con gorra militar, y en sus discursos hubo reclamo al presidente de México, como nunca antes se había visto. Y en sus cartulinas, escritas con sus manos o impresas, se leían las protestas porque Andrés Manuel protege más la vida y la integridad de los narcotraficantes que la de su tropa. Y lo confrontaban, y se leía: AMLO no quiere ni apoya al ejército mexicano. Si liberaste a Ovidio Guzmán una vez, ¿por qué? ¿Por qué a los militares no? La tropa no se toca, le gritaban a coro familiares, militares en retiro y en activo, exmilitares y amigos que identifican el trato desigual, el trato injusto a soldados y marinos que hacen bien su labor. Increpaban al presidente por enviarlos al matadero, mientras a los narcos y al crimen organizado, Andrés Manuel les dispensa cortesía, suavidad y complicidad. La tropa no se toca. La tropa no se toca, y soltaban esa y otras más. Pedían justicia, reclamaban justicia, exigían a la Comisión Nacional de Derechos Humanos garantizar los derechos de militares y marinos. Tomaron las calles al estilo Andrés Manuel. 1 millar de personas marchó en la capital y se les vio en 24 ciudades, en 19 entidades. Se hicieron escuchar en la mitad del país. Uno de ellos, Rosalío López, subteniente retirado, vocero del movimiento, fue contundente. ¿Qué le dijo? Tú eres el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Deberías velar por los intereses del pueblo, del ejército mexicano, y no lo estás haciendo. Los preparas para la guerra, pero los cruzas de brazos. Primero que te den un balazo y luego hablamos. El general Paulino Jiménez, general retirado del ejército, Paulino Jiménez Hidalgo, le soltó el mensaje: el ejército no jura lealtad al comandante supremo. Los soldados juramos bandera ante nuestra insignia patria y juramos respeto a la Constitución. ¿Cuándo se había visto una protesta así?
familias de soldados, militares en retiro, increpando al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nunca desde los tiempos de la Revolución Andrés Manuel se metió en un callejón sin salida. Militarizó al país, le dio poder a los generales y almirantes, negocios multimillonarios, cargos en las instituciones. A esos los tiene en la bolsa, pero a la tropa, a los de abajo, ahí se comienza a agitar. Algo está ocurriendo en la base de las fuerzas militares y navales. Algo está sucediendo en las entrañas del ejército y la marina. Algo se comenzó a romper. Porque nadie puede creer que esta protesta se organizó sin el visto bueno de otro sector del ejército, los que discrepan de los enredos entre la cúpula militar y el Supremo General. ¿En qué estaría pensando Andrés Manuel cuando les imputó que la protesta de las familias de militares y de los mandos medios y altos mandos era auspiciada por la delincuencia? Y por eso le dejaron claro, la tropa no se toca. Lo que se pudo evitar si los hubiera regresado a los cuarteles. Soy Lucio Cárdenas, ese fue mi comentario.